Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, hoy, en este tiempo que nos toca, voy a hablar de las cuestiones estas que nos vienen pasando estos últimos tiempos y sobre todo de campaña sucia. Campaña sucia que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hace unos días atrás ha denunciado en varios lugares y en varios sitios, y en algún punto dejando alguna suspicacia de dónde viene y por qué viene y cómo se está armando y qué sé yo. Yo me parece que sería bueno en este caso recordar de campañas sucias y hablar, que esto no es bastante recurrente y no ha pasado en este gobierno ni en el anterior, y seguramente si miramos para atrás y vamos en el tiempo, seguramente que hay campañas sucias y mucho más duras que estas, supuestamente. Yo recuerdo allá cuando arrancamos con esta historia de ser gobierno en el 2020, el mismo Fernando Pereira, quien insistía y pedía a la gente a cacerolear, que por suerte los aplausos lo taparon y no se sintieron. Recuerdo cuando se hablaban de que las camas del CTI no iban a dar, que las vacunas no iban a venir, que no se compraran los Hércules, y después los Hércules nos llenaron de vacunas el Uruguay. Después vino la LUC y hablábamos de privatización de la enseñanza, de desalojos express, gatillo fácil. Cosas que fueron dándose y que de repente nos enfrentaron en muchos puntos y por muchas cosas que después no terminaron siendo verdad. Cuando llegó la sequía, acá mismo en la Junta Departamental, nosotros recuerdo haber hecho una crítica que llevaban camiones con agua de OCE a las chacras, a las quintas, y dejaban un cartel diciendo en apoyo a los quinteros, la Comuna Canaria. Se lo hicimos saber en ese momento y me parecía que tenía que ver con esa campaña que no debemos hacer o no debemos entrar. Se llegó a decir que si llegaba una precandidata del día de la fecha, llegó a decir que si tomaban agua las embarazadas podían llegar a tener deformaciones los fetos. Bueno, hace unos días atrás, yo no sé si fue ayer o anteayer, dijeron que se robó una escuela allá por Rivera por hambre. O sea que llegamos a lugares, nos vamos a sitios donde después nos cuesta mucho volver. Me pasa también que con esto que le pasó al anterior intendente, hoy precandidato del Frente Amplio, que lamentablemente las redes en nuestro país, creo que todo el mundo dice lo que le parece, hace lo que se le ocurre, y muchas veces es muy difícil juzgar esto, porque obviamente somos parte de este sistema. A mí me pasa que, y en este caso en particular, yo creo que debe ser, como nos pasó al Partido Nacional y con el senador de la República, con Penades, que debe ser la justicia quien tiene que dirimir estas cosas. Nosotros deberíamos limitarnos a llevar un enfoque político, a propuestas, y no entrar en estas cuestiones que nos parece que lo único que dejan son heridas, son dolores, son enfrentamientos que son vanos porque no llegamos a ningún sitio con estas cuestiones. Yo recuerdo que también en la campaña anterior, al hoy presidente de los uruguayos, Luis Lacalle Pou, alguien en las redes dijo que había matado a alguien y su papá, el presidente, lo había apañado y lo había salvado. El presidente lo que hizo, y lógicamente fue a Fiscalía, hizo la denuncia por injurias y por cuestiones que no se debían decir, y bueno, y terminó fallando en favor del presidente y tuvo que pedir disculpas a quien había hecho esto. Que es verdad que tampoco soluciona nada, porque cuando pasan estas cosas, el primero que juzga es la gente, lamentablemente, y acá sí vuelvo a algo que me parece que es verdad. Nosotros, sobre todo los uruguayos y en general, no importan los partidos ni las banderas, nos creemos que somos muy solidarios, decimos que somos muy empáticos, y creo que a los uruguayos nos falta mucho de eso. Nos cuesta mucho y vamos a lugares, como dije antes, donde después nos cuesta mucho volver. Volver además a entender que sí, hoy en las redes nosotros, por suerte, gozamos una democracia plena, donde cualquiera puede decir en el ámbito que sea lo que le parece, y en muchos casos no tiene, o no vamos a los ámbitos donde tenemos que resolver estas cosas, cuando hay países como Cuba, ustedes vieron todos en la noche, las manifestaciones que no se dejaron pasar, y que no se dejaron, y las violentas represiones que hubieron, y sin embargo ahí no decimos nada y no hablamos de campaña sucia. A veces nos embanderamos o batimos banderas sin mástiles, eso que guardamos, banderas que guardamos rápido, cuando nos conviene las sacamos y cuando nos conviene no. Vuelvo a decir, me parece que acá tenemos que priorizar todos los uruguayos, los que estamos metidos en este ámbito político, los que representamos algo, los que nos exponemos todos los días, que sabemos al juego que jugamos. Lo que deberíamos cuidar todos, absolutamente todos, son las familias de quienes, en algún caso, son víctimas o victimarios. Porque detrás seguramente de Yamandú
hay una familia, hay hijos, hay una señora, hay gente que lo quiere, como todos sus votantes y seguidores, que no es justo que pasen por este tipo de cosas. Creo que ahí es el mal mayor, donde me parece que en algún punto y en algún momento nos vamos a tener que sentar para solucionar. Después, obviamente, y como corresponde, deberá ser la justicia quien diga qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, y en consecuencia las distintas autoridades deberán actuar según lo que sucede y lo que pase. Vuelvo a decir, me parece que el presidente del Frente Amplio se equivoca en pedirle explicaciones al Partido Nacional. Creo que las explicaciones las tiene que buscar en otro lugar. Deberá presentar todas las pruebas que dice tener, con cuestiones que salieron a la luz y que dijeron que hay una infraestructura económica detrás de toda esta historia. Ojalá lo pueda probar, ojalá que se sepa quién es, porque realmente sería muy duro si esto así sucede. Y vuelvo a decir, en Uruguay, y gracias a los uruguayos, gozamos y tenemos una democracia plena. Debemos cuidarla, debemos ser empáticos y debemos respetar primero lo más importante que todos tenemos acá, nuestras familias. Me parece que es absolutamente primordial, y lo digo particularmente por Yamondo Orsi, que seguramente debe estar padeciendo, no solamente él, porque él sabe a lo que está expuesto, sabe que nosotros todos, y él muchísimo más, como otros candidatos, tanto del Partido Nacional o del Partido Colorado, del partido que fuere, estamos expuestos a que la gente diga con mucha soltura lo que quiera, lo que crea, sin presentar pruebas. En este caso ya hay una denuncia, deberán presentarse las pruebas para que esto, si es así, se haga realidad, pero detrás de él seguramente hay un montón de gente que lo sufre y lo padece, no tiene por qué, y me parece que es de absoluta injusticia. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero que mis palabras lleguen a Yamondo Orsi, quiero que lleguen al Partido Nacional y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Muchas gracias.